Qué hermosa melodía musical. Hemos escuchado una interpretación preciosa de lo que Dios es y desea hacer en nuestra vida. Y justamente queremos iniciar este programa llamado Tesoros de la Vida, de la Biblia, perdón, con una oración después de haber leído ese salmo tan precioso que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vamos a elevar una plegaria a Dios pidiendo su bendición. Nuestro buen Dios, te alabamos porque podemos comenzar el estudio de tu palabra en esta mañana. Queremos orar por aquellos oyentes, por aquellas personas que están escuchando, que están viendo el programa, para que realmente tu palabra pueda ser ensalzada, pueda llenar el corazón de aquellas personas que están quebrantadas y que realmente tu palabra sea el bálsamo para sus vidas, y tú puedas, Señor, a través de tu palabra, llenar nuestro corazón de gozo, de paz y de esperanza. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente entonces damos la bienvenida a aquellos que se están sumando a nuestro programa en esta mañana. Mi nombre es Néstor Martínez, soy el pastor de la iglesia aquí en Neuquén, y realmente como cada sábado estamos en vivo, no solo a través de la radio Maranata FM 106.1, sino también allí en YouTube nos pueden encontrar como Radio Maranata Neuquén, y pueden también vernos en vivo en el programa del día de hoy. Si usted tiene algún mensaje para enviar, si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, lo puede hacer al 299-454-4902. 299-454-4902. Envíenos un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, y con gusto lo vamos a responder. Hay justamente algunas personas que nos están enviando ya mensajes, agradecemos, y queremos entonces que usted pueda tener su Biblia a mano. Hoy vamos a recorrer varios pasajes de las Sagradas Escrituras y queremos que realmente usted pueda seguirnos con su Biblia, ya sea verdad física o ya sea allí en su celular, pero me encanta poder abrir la palabra de Dios y entonces leerla, subrayarla, tenerla en cuenta. Y hoy tengo un tema que realmente he estado meditando a través de la semana y que quisiera compartir con ustedes porque sinceramente muchas veces me he encontrado con estas situaciones y a veces no es fácil poder lograr entender algunas cosas que nos suceden. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo tener paz en medio del dolor. Y Dios nos ha creado de tal manera que todos traemos dentro de nosotros mismos ciertas cosas que no las podemos evitar. Y una de ellas es una ventana en nuestro corazón a través de la cual todos podemos ver a Dios. Muchas veces esa ventana está limpia, el vidrio no está roto y la visión de Dios parece estar nítida. Y podemos decir que podemos ver a Dios vívidamente, tal vez como viendo un valle o una ladera en la montaña con un día soleado. Muchos de nosotros tal vez parecíamos conocer a Dios, saber cómo Él obraba e incluso saber lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Y cuando la vida transcurre sin sorpresas, sin nada inesperado, las cosas parecen ser distintas. Cada uno de nosotros podemos decir que sabíamos que Dios tenía un plan para nuestra vida y continuamente estábamos en búsqueda de ese plan. Pero de repente, muchas veces en nuestro caminar diario, las cosas cambian. ¿Y cuándo cambian?
Bueno, cambian cuando de esa ventana que hablábamos, que tenemos en nuestro corazón, a la cual podemos ver a Dios, una piedra interrumpe rompiendo el vidrio de la ventana. Y llamemos a esa piedra la piedra del dolor. Y tal vez la piedra del dolor golpeó nuestra ventana cuando tu padre o tu madre dejaron el hogar para siempre, sin previo aviso. Tal vez estaba la ventana en perfecto estado hasta hace muy poco, y luego la piedra cayó. Repentinamente recibes una llamada telefónica en tu celular y es alguien que te dice: ven a casa porque papá tuvo un ataque cardíaco, un infarto en el corazón. O tal vez esa piedra en la ventana golpeó cuando un diagnóstico médico te dice: los estudios, mi querido, mi querida, no salieron bien. Y lo que tienes es algo serio. Tal vez la piedra se estrelló cuando tu corazón quedó destrozado por una muerte inesperada y repentina de un ser querido. Cualquiera fuera la forma de la piedra, el resultado siempre es el mismo: una ventana hecha pedazos. La piedra le dio al vidrio y lo hizo añicos, y las rajaduras se dispersaron en todas direcciones desde el punto del impacto, creando una telaraña de pedazos fragmentados. Cuando preparaba este tema pensaba en algunos casos puntuales en los cuales me tocó trabajar. Y hace un tiempo atrás yo estaba dando un curso de estrés y asistió una pareja que no hacía mucho tiempo había sido golpeada la ventana de su vida y se habían hecho añicos los vidrios. Tuve la oportunidad de visitarlo, a ese hombre, a esa mujer, y allí comprendí por qué era tan reacio cuando yo hablaba acerca de Dios y del amor de Dios. Justamente ellos asistían con un hermano de él, quien me aconsejó visitarlo. Y al escucharlo, a este hombre, él me decía: pastor, todo estaba bien en mi vida. Y yo era un hombre que creía en Dios, como algunos dicen, a mi manera, pero creía. No renegaba de Dios. Vivía mi vida en forma normal. Teníamos un hijo de 11 años, sano, con una vida por delante. Y un día a la tarde, mientras jugaba con el vecino allí en la vereda de nuestra casa, la pelota se fue hacia la calle y mi hijo salió corriendo detrás de la pelota sin mirar hacia los costados. Entonces un auto que venía circulando a una velocidad tal vez más excedida de lo normal y que no vio a aquel niño que salía corriendo desde la vereda en búsqueda de su pelota, atropelló a su hijo y lo mató al instante. Entonces aquel papá y aquella mamá desde aquel día, con su ventana rota, con su corazón destrozado por aquella muerte inesperada y repentina
de su hijo, las cosas fueron distintas. El vidrio se hizo añicos. Las rajaduras se dispersaron en todas direcciones desde el punto de impacto. Y de repente ya no era tan fácil ver a Dios. La visión que había sido tan nítida, aparentemente para ellos, había cambiado. En otro momento de la vida me tocó justamente asistir a una pareja joven que estaban ilusionados con la llegada de su segundo hijo. Y todo iba aparentemente bien, hasta que un estudio de ecografía llegó en un momento inesperado. Aquel médico tuvo que hablar con aquella pareja e informarle que su hijo venía con ciertas deformaciones que tal vez impedirían que si él naciera podría tener mucho tiempo de vida. Y las ilusiones se hicieron añicos. Tuve que asistir a aquella mamá cuando ella dio a luz y realmente ver aquel corazón desgarrado por lo que ella sentía que era algo inevitable. Un mes más tarde tuve que hacer el sepelio, acompañarla hacia el cementerio para dejar aquel cajón tan pequeño, tan frágil. Y después de mucho tiempo, cada vez que la visitaba veía en su comedor algunas fotografías que ella había sacado a aquel bebé, llena de cables, de tubos de oxígeno, de alimentación por sondas. Y a pesar de que el esfuerzo médico había sido tan grande, la muerte era inevitable. Nuevamente la piedra le dio al vidrio y lo hizo añicos. Y para aquella mamá y para aquel papá ya no era fácil ver a Dios. La visión que había sido tan nítida había cambiado. Intentaban ver a Dios, pero su figura se veía distorsionada. Y cuán difícil le era poder verlo a través del dolor. Y quiero decirte en esta mañana, mi querido oyente, que a veces parece que los cristianos, aquellos que amamos a Dios, estamos exentos del dolor. Pero el dolor no es ningún extraño para aquellos que amamos a Dios. Los cristianos, aquellos que colocamos nuestra fe en Dios, no estamos exentos de los sufrimientos de la vida. Y tal vez quiero llevarte algunos ejemplos, porque en la Biblia existen muchos ejemplos de verdaderos cristianos que en algún momento de la vida la piedra golpeó aquella ventana. Job era un hombre fiel a Dios. Y en el capítulo 7, el verso 2 y 4 dice: como el siervo suspira por la sombra, o como el jornalero espera el salario de su trabajo, así yo he recibido meses de desengaño, y noches de sufrimientos me tocaron en suerte.
Y miren lo que dice allí este hombre de Dios. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Y la figura del versículo 5 aún es más tremenda, ¿no? Porque él dice, mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo, y mi piel hendida y abierta supura. ¡Qué tremendo! Si vamos al libro de Jeremías, el profeta Jeremías también tiene una expresión que cuando la recordaba realmente fue impactante. Observen cómo el profeta Jeremías describe allí en Jeremías capítulo 4, versículo 19. Aquel hombre de Dios dice lo siguiente, mis entrañas, y luego vuelve a exclamar, mis entrañas me duelen, la fibra de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta ha oído el alma mía, un pregón de guerra. Qué tremendo, ¿no? Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Y si vamos al Nuevo Testamento, tenemos al apóstol Pablo, allí en 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas. Y miren cómo dice el apóstol, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo, aun cuando era un fiel hijo de Dios, aun cuando su vida la dedicó a la predicación de la palabra de Dios, él está hablando a la iglesia y le habla acerca de las tribulaciones. Y como dice él, fue abrumado en gran manera más allá de sus propias fuerzas. Por eso, mis queridos oyentes, en esta mañana quiero decirte que el dolor muchas veces hace que nosotros los cristianos nos dejen perplejos. Y frente al dolor es allí donde nosotros pensamos, y es allí donde nos cuestionamos, y es allí donde indudablemente surgen preguntas que muchas veces no tienen respuestas. Y yo noté 3 de aquellas preguntas que tal vez muchos de nosotros nos hacemos en momentos difíciles. Si Dios verdaderamente me ama, ¿por qué entonces Él permite que me suceda algo así? La segunda pregunta tal vez es, ¿y si la tragedia no estaba en la agenda de aquel a quien nos ha visto? ¿O será que realmente Dios tenía planeado esto para mí? Y es más, algunos piensan, ¿acaso estaba yo engañado? ¿Acaso había estado ciego yo y no podía ver con claridad aquel Dios en quien yo creía? El momento en que la piedra golpeó, el vidrio se convirtió en un punto de referencia para ti. Y cuando en realidad el vidrio fragmentado, quebrado, se vuelve en punto de referencia para nosotros y no Dios, entonces perdemos el foco. Cuando tú y yo miramos ese impacto, perdemos el foco y el punto, entonces ya no es Dios,
sino el vidrio fragmentado. Y entonces, de allí en adelante, sucede que en muchas vidas de las personas hay un antes del dolor y una vida después del dolor. Antes del dolor tu visión de Dios parecía tan clara. Dios parecía estar tan cerca. Pero después de tu dolor, bueno, no era fácil verlo con tanta nitidez. Es más, Dios parece estar muy distante. Y entonces te hace más difícil percibirlo. Porque tu dolor, mi dolor, el dolor que golpea la ventana de nuestro corazón, distorsiona la visión de Dios. No la eclipsa, pero sí la distorsiona. Y tal vez estas palabras no describen tu situación, porque hay muchas personas que no reaccionan de la misma manera. Hay algunas personas que nunca tienen que redefinir o reenfocar su visión de Dios. Pero en mi experiencia personal, la gran mayoría de nosotros sí lo necesitamos. Porque saben, es en medio del dolor, es en medio donde la piedra quiebra la ventana, donde nos hacemos miles de preguntas. Pero siempre hay una en común. Y la pregunta más común es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Entonces, buscamos a Dios, pero nos cuesta encontrarlo. El vidrio fragmentado nos impide la visión. Las líneas crean un rompecabezas de su rostro y grandes secciones del vidrio hecho pedazos opacan la visión. Y no estás del todo seguro aún de lo que ves. Porque el dolor altera nuestra paz con mayor facilidad y frecuencia que cualquier otro evento. La congoja a menudo desvía nuestros ojos de Jesús. Y es allí donde las personas tienden a volverse hacia adentro con distintos propósitos. Nos encerramos en nosotros mismos para llorar o para lamentarnos. Y eso fue lo que le sucedió justamente a Job. No podía percibir a Dios en el comienzo del dolor. El dolor altera nuestra paz. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué es de Dios o qué hace Dios? ¿Cuál es su reacción cuando la piedra golpea la ventana de nuestro corazón y fragmenta ese vidrio que nos impide ver a Dios con claridad? Mira, hay dos pasajes que quería leer. Y uno es del salmista, porque el salmista un día vio morir a su hijo. El salmista tuvo que enfrentar momentos difíciles en la vida. Sin embargo, él escribió de su experiencia personal allí en el Salmo 34, 18, donde él dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿No es maravilloso? A nosotros nos parece en ese momento de dolor y de sufrimiento que Dios está lejano, que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, el salmista dice que todo lo contrario, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El mismo salmista en el Salmo 147, verso 3,
El salmista dice allí: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿No es maravilloso? No solo que Él está cerca, sino que Él está dispuesto a sanar a los corazones quebrantados y sanar las heridas del alma. Y eso es lo más precioso que tenemos los cristianos. No estamos exentos del dolor. Sin embargo, tenemos a un Dios que está cercano a nosotros. Tenemos a un Dios que está dispuesto a sanar nuestras heridas. Mis queridos oyentes, lo que tenemos que hacer es no perder el foco, no cambiar lo que nosotros miramos. Por eso en esta hora vamos a escuchar justamente un precioso himno, una preciosa melodía musical que lleva como título Fija tus ojos en Cristo. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz.
cuando lloras por las veces que intentaste. En Cristo, que podamos colocar nuestra mirada en el lugar correcto. Y mientras estábamos escuchando esta preciosa melodía musical, recibíamos algunos mensajes a los cuales agradecemos y mandamos justamente un gran saludo a Beto, a Nancy, que nos están escuchando allí a través de la radio, a Raúl y a Melissa, que nos están siguiendo en YouTube, a Rosana y a César desde Chomalal, grandes amigos que justamente también nos están escuchando y viendo a través del YouTube, Soledad, a Walter y a Julieta, que nos están también siguiendo allí en Fernández Oro. A todos un cariñoso saludo y esperamos que justamente podamos realmente ayudar a través de la palabra de Dios a poder ver a Dios a través del dolor, ¿no? Y estamos hablando acerca de esto que a todos nos golpea en cierto momento de nuestra vida, y cuán importante es saber tener la reacción correcta y tener también justamente la visión correcta. Y hemos dicho que el cristiano no está exento del dolor, primera cosa. En segundo lugar, hemos visto que Dios está más cerca de lo que nosotros creemos. Y quiero llevarte a una historia de Jesús en el libro de San Mateo capítulo 14. Estamos estudiando este pasaje bíblico donde justamente vemos un momento muy especial. Y quiero llevarte a San Mateo capítulo 14, versículo 22, donde sus discípulos vivieron momentos de tormenta. Dice el verso 22, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, dice el verso 24. Y esta barca era azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Y miren qué interesante, ¿no? Pero la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Este versículo o este pasaje bíblico que acabamos de leer deja muchas enseñanzas para nuestra vida. Porque uno tiene que seguir la secuencia del relato bíblico para entender esos momentos de dificultad en nuestra vida. Y si uno mira el texto bíblico, uno se puede fijar que Mateo es bien específico en cuanto al orden de los eventos. En primer lugar, dice que Jesús, después de alimentar a aquellas 5.000 personas, hace que sus discípulos entren en la barca y los envía hacia la otra ribera. Acto seguido, Jesús despide a la multitud. Y despedida la multitud es cuando Jesús sube al monte para orar, allí solo. Y sube al monte para orar aparte. Y allí se queda. Y mientras tanto el relato bíblico sigue la secuencia y ahora dice en el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, cuando repentinamente es azotada por una gran tormenta y por aquellas olas que golpean aquella barca. Y la tormenta se desata en el momento en el cual Jesús sube al monte a orar. Es importante que nosotros entendamos el momento en el cual se produce la tormenta que golpea aquella barca.
Era el momento donde el sol acababa de ponerse. Y es interesante que aquí el relato bíblico dice que es Jesús quien manda a los discípulos a la tormenta solos. Y Jesús conocía todas las cosas, por lo tanto, él sabía que se vendría una tormenta. Sin embargo, dejó que los discípulos enfrentaran aquella tempestad solos. La tormenta más grande de esa noche para aquellos discípulos, en realidad, creo yo, no se encontraba en el cielo, se encontraba en los corazones de sus discípulos. El temor más grande de aquellos discípulos no era ver las olas impulsadas por la tormenta. El temor de aquellos discípulos era ver la espalda de su líder cuando los dejó solos para enfrentar la noche, con solo preguntas como compañeras. Y realmente me gusta hacerle preguntas al texto. Y me gusta también hacer preguntas a los oyentes, porque cuando uno lee este texto bíblico, uno tiene que pensar que esa embarcación, que esa tormenta, está aquí para que nosotros podamos sacar lecciones importantes. Y entonces hoy te quisiera preguntar, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido oyente, ¿de qué manera las tormentas de la vida, las luchas y los sufrimientos dolorosos te hacen sentir solo o sola? E imaginemos la increíble tensión al sentir que las olas golpeaban fuertemente la pequeña barca pesquera. Y aquellos discípulos comenzaron a luchar. Una hora de lucha y seguramente cada uno de nosotros nos cansaríamos, y aquellos discípulos tal vez. 2 horas y ya quedaríamos exhaustos. Y en su pensamiento estaría seguro que Jesús vendrá pronto para ayudarnos. Eso era lo que pensaban los discípulos. Seguro que Jesús pronto viene para ayudarnos. Es que ellos lo habían visto calmar tormentas como estas antes, en este mismo mar. Lo habían visto acallar al viento y calmar las olas. Sin embargo, Jesús no venía. Los brazos le comenzaban a doler de tanto remar. Y todavía no había señales de Jesús. 3 horas, 4 horas, y los vientos seguían rugiendo. Y aquella barcaza parecía de papel. ¿Y Jesús? Y Jesús todavía no aparece. Y llega la medianoche y los discípulos buscaban a Dios con desesperación, pero parecía en vano. Mis queridos amigos, ellos llevaban 6 horas en el mar. Y todo este tiempo habían luchado en contra de la tormenta y habían buscado con desesperación al Maestro. Y hasta ahora, la tormenta estaba ganando. Y hasta ese entonces el Maestro no aparece por ningún lado. Y surgen las preguntas. ¿Dónde está el Maestro? ¿Acaso se ha olvidado de nosotros? ¿Alimenta a miles de extraños y nos deja para que muramos aquí solos? Y son preguntas que también nosotros nos hacemos en momentos de crisis. ¿Dónde está Dios? Ese Dios maravilloso, ese Dios que realmente lo leemos a lo largo de
de los pasajes bíblicos. Mi querido amigo, mi querida amiga, parece que a veces Dios no aparece y estamos solos. Y puede que a veces sienta que la tormenta nos está derrotando. Es más, es posible que sientas como que si Dios nos ha dejado solos, se ha olvidado. Sin embargo, su palabra desafía nuestros sentimientos. Y esto también es importante. Porque la palabra de Dios dice que en vez de Él olvidarnos, la Biblia desafía a cada uno de nosotros a ejercitar nuestra fe y colocar nuestra mirada en aquello que debemos mirar, no en el vidrio roto, no en la tormenta, no en las olas. Isaías 49 dice lo siguiente, en el verso 15 y 16, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Entonces, luego de hacer la pregunta, él responde, aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿No es precioso? Aquellos discípulos estaban en aquella noche desenfocados. Y a veces las tormentas de la vida nos desenfocan, distorsionan la visión de Dios. Y déjame decirte que eran la 1 de la mañana, las 2, las 3. Y no hay señales de Jesús, dice el relato bíblico. Y ellos son pescadores, han visto este tipo de tormentas antes. Ellos ya pasaron cientos de veces por esta experiencia y han visto barcos hundidos, personas muertas en el mar a causa de la tormenta. Y mientras ellos luchan con aquella tormenta, entonces surge la murmuración. Surge la pregunta, ¿por qué el maestro no viene? ¿Dónde está el maestro? ¿Por qué el maestro nos ha abandonado? Entonces, el verso 14 de San Mateo es donde nosotros ahora tenemos que situarnos. Es el verso 25 de San Mateo capítulo 24, pero a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche, mis queridos amigos, es aquel periodo que lleva entre las 4 y las 6 de la mañana. Desde el anochecer, que la ola o que la tormenta se había desatado, hasta la madrugada, ya rayando el alba, que ellos lucharon solos, que la tormenta parecía ganar, que no podían visualizar una salida para sus vidas, que aún hacía desfallecer su corazón y creer que Jesús no estaba interesado en ellos. Pero entre el versículo 24 y el versículo 25, así como tú y yo tal vez nos hacemos miles de preguntas, ellos se hicieron miles de preguntas. Entre el anochecer y el comienzo
de la tormenta hasta la cuarta vigilia de la noche, a solas, entre comillas, ellos se hicieron miles de preguntas. Preguntas que probablemente, tal vez, en algún momento de tu vida también te has hecho. Y tal vez estoy hablando para aquellos oyentes en los cuales la angustia de quedar sin respuestas inmediatas han invadido sus vidas. O tal vez estás hoy pasando en medio de alguna gran tormenta. Llámese salud, llámese familia, llámese situación económica o trabajo. No sé, tormentas. Tal vez estás pasando en medio de una gran tormenta buscando la costa para ver alguna luz o un rayo de esperanza. Y aunque Él siempre está a nuestro lado y sabe por lo que estamos pasando, a pesar de todos tus esfuerzos por encontrarlo, no puedes ver. No puedes ver al Maestro. Y la respuesta por fin llega, ¿no? Y es interesante que la respuesta a la súplica de aquellos discípulos no llega de la forma como ellos esperaban. Es que Dios no siempre responde de la forma que nosotros esperamos o creemos que debe responder. Por eso es que cuando el Maestro llega, en el verso 26, dice que los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Jesús llega caminando sobre las aguas. Y miren qué interesante, ¿no? Porque a pesar de que venía la respuesta al clamor de los discípulos, ellos no estaban preparados para la respuesta de Jesús. Y por no estar preparados, casi pierden de ver la respuesta a sus oraciones. Por eso, mis queridos oyentes, el mensaje de esta mañana tiene que ver con las tormentas de la vida que distorsionan nuestra visión de Dios. Pero cuando no puedas ver a Dios, Él nos desafía a confiar en Él. Y aunque parezca que la tormenta va a hundir el barco de nuestra vida, la palabra de Dios le dice que debemos confiar en Él. La figura que ves no es un fantasma. La voz que escucha no es el viento. Jesús está más cerca de lo que jamás hayas imaginado. Y si bien muchas veces es difícil ver a Dios a través de nuestro dolor, Dios permite las tormentas en la vida para nuestro crecimiento personal. Tal vez la pregunta no es por qué, sino para qué. Y aunque a veces el dolor altera nuestra paz más que cualquier otra cosa, cuando todo lo que tenemos son preguntas, la Biblia nos dice que debemos aferrarnos a la fe. Y aun cuando no podamos ver a Jesús, no te preocupes. Él está a tu lado. Porque mientras los discípulos luchaban, Él oraba allí. Y seguramente estaba orando por sus discípulos. Aun cuando no podamos ver a Jesús, debemos confiar plenamente en Él. Porque Jesús está más cerca de lo que jamás hayas soñado. Por eso quiero cerrar con un par de textos bíblicos. El primero está allí en San Juan capítulo 14, versículo 27. San Juan capítulo 14, versículo 27.
el texto bíblico dice lo siguiente. Miren lo que dice Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No te preocupes. No tengas miedo. Y un poquito más adelante, allí en San Juan capítulo 16, versículo 33, creo que describe lo que Jesús desea, aunque Él sabe de las tormentas de la vida. Dice: estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. Mire qué interesante, paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí la palabra clave es confiar, porque el Maestro ya venció, y la victoria también es para cada uno de nosotros que confiamos en Dios. Por eso, mi querido oyente, si la tormenta golpea tu vida, si la tormenta, verdad, azota tu barco y tal vez te impide ver a Dios, confía en Él. Si la respuesta no llega tan inmediato como uno espera, no te preocupes. Nunca las olas de la tormenta hundirán tu barco si tú confías en Él, y Él aparecerá en el momento indicado y de la manera que menos lo esperas, con el propósito de acrecentar tu fe. Queremos escuchar a cierre de este tema de esta mañana aquel himno tan precioso que dice: paz en medio de la tormenta. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aún con tu
pasos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a ser. Qué precioso tema, ¿no? Podemos tener paz en medio de la tormenta. Queremos orar, queremos pedirle a Dios que realmente nos ayude a que en las tormentas de la vida podamos enfocar nuestra mirada en aquel que nunca nos abandona, que nunca llega tarde y que siempre está a nuestro lado. Por eso vamos a pedir una bendición de Dios y nos reencontraremos el próximo sábado con el programa Tesoros de la Biblia, 10:45 en vivo por Radio Maranata FM 106.1 y en YouTube, si quieres buscarnos también, Radio Maranata Neuquén. Vamos a orar entonces y vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre Celestial, te alabamos porque hemos podido abrir tu palabra. Te alabamos, Señor, porque a través de tu palabra podemos encontrar la fuente de gozo, la fuente de esa paz, la fuente de esperanza que solo provienen de ti. Qué maravilloso saber que tú estás a nuestro lado, que jamás nos abandonas y que muchas veces las tormentas de la vida tienen el único propósito de ayudarnos a crecer en nuestra fe y de poder colocar nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de nuestra salvación. Quiero pedirte una bendición especial por cada uno de los que están asistiendo al programa, por aquellos, Señor, que tal vez están atravesando momentos difíciles en su vida, para que tú llenes su corazón, fortalezcas sus vidas y puedan colocar su confianza plenamente en ti. A ti te damos nuestro ser. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos entonces el próximo sábado en vivo aquí en FM 106.1 Radio Maranata con el programa Tesoros de la Biblia. Vamos a seguir con la programación habitual y no te olvides que hoy 17 horas en punto estará el pastor Remigio Orozco con su programa de cada sábado. Que el Señor te bendiga y nos vemos entonces el próximo sábado 10:45. Que el Señor te bendiga.